Yo quisiera saber a dónde fueron los amigos que han tenido pérdida o perdida la fe. Aún no estoy seguro si yo mismo la he perdido, tal vez apenas por dudarlo todavía estoy entre los vivos. Pero quisiera jugar al rigor de la baraja, un azar con la justicia y cantarle al padre del dolor un rotundo -10, para devolverle a mis amigos con un pase de taur aquella fe que se hizo olvido y la sensación de libertad a los que estuvieran deambulando solos o perdidos. A los amigos, al azar, abrí un poema del libro ¿Para qué sirve la noche?, de Daniel Ripoll. Esta es tu principal actividad últimamente. Sí, yo vi que el mundo gráfico se terminaba cuando fundé una editorial en España. Saqué varias revistas en España y vi que la digitalización que yo había adoptado con tanto amor se nos volvía a todos en contra y que el mundo del papel estaba terminado. Por lo menos del mundo del papel de las revistas, de los diarios. Y bueno, yo a raíz de toda mi actividad y mi especialización, terminé como presidente de la Asociación de Editores de Argentina. Y me volví de España y teniendo la editorial allá, le dije, muchachos, esto se acabó, ¿eh? Me dijeron, vos estás loco. Le dije, no, se acabó, no ahora. Cuenta. Pero ya esto empieza a descender y no para. Aclaro que es la segunda parte de la charla con Daniel Ripoll. Arranqué directo así porque ayer te hicimos la primera. Vamos a completar una segunda aprovechando la presencia de Daniel en Paraguay. ¿Quién es Daniel Ripoll? Ya ayer le explicábamos bien, el creador de aquella histórica revista Pelo, pero mucho más que eso, un hombre de una actividad muy intensa en el mundo editorial y también un poeta, que así fue como Lourdes Espínola lo contacta en Buenos Aires y ahí lo contactamos. Óscar Vicente Escabone me acompaña esta segunda noche también, querido Óscar. Y terminamos ayer con el momento en que muere John Lennon, que fue un impacto, un misil emocional, Óscar. ¿Te acordás que estábamos como deambulando por la ciudad desesperados cuando amanecimos ese 9 de diciembre, porque el asesinato fue a la medianoche, casi el 8? Nos despertamos con la noticia. Nos despertamos con la noticia. ¿Te acordás de ese momento? Sí, perfectamente. El momento de recibir la llamada a las 7 de la mañana en la oficina. ¿Te acordás quién te avisó? Todas esas cosas que se quedan en la memoria de uno. ¿Quién te avisó? ¿No sabes? Una novia de la época. Porque, claro, a mí, yo escucho con mi papá, no, estoy recordado, con mi mamá creo, porque se ponía la radio temprano. Al desayunar. Sí. Estoy pensando, o con mi vieja o con mi viejo, y pone la radio y Agencia F falleció. Increíble. Quedamos como zombies. ¿Qué te pasaba en ese momento? Bueno, mi mirada fue periodística, digamos, ¿no? ¿Estaba Pelo todavía abierta? Sí, claro. Y por eso tengo la foto del Roosevelt. Tengo la foto del último momento del cadáver entrando en la morgue de Nueva York. Y me quedé reflexionando en lo que dije primero, de que la muerte del papel, la muerte de Lennon, lo que Lennon representó para el mundo de las comunicaciones, porque como digo antes, o en el programa anterior, me parece que la música que uno cree que es la música de su vida, de su corazón, es muchas cosas. Y la música de Lennon también es un cambio en el mundo. Y el 9 de octubre ahora, fíjate vos que se logró la paz entre Israel y el grupo Hamas. Y resulta que me acuerdo de la foto de John Lennon en la cama con Yoko Ono haciendo una conferencia de prensa con unos carteles que decían acá, War is over. La guerra ha terminado. Superamos la guerra. Fíjate vos, el mensaje, aparte de Imagine, ese gran tema de John Lennon, los mensajes que le dio John Lennon a la humanidad y el mensaje que fue también que lo maten.
¿no? Brutal. A ese hombre que predicaba la paz, que lo maten. Y que también él fue un hombre de los medios. Y pensaba que él vio venirse toda la industrialización del mundo de la música y no llegó a ver que el mundo de la música se iba a convertir en digital también, ¿no? Claro. Y que habría ahora música inventada y digital. Así como yo vi en esto que comentaba en España, que el mundo del papel se estaba terminando y que el mundo que había sido pelo y de lo que reflejaba pelo también se había terminado. Sí. Y hoy se convirtió en otra cosa que son intercambios digitales, músicas digitales y que nos influyen también en la vida con otras cosas. Qué interesante esto, Daniel, perdón, porque Oscar, no sé si coincidís conmigo, pero Lennon es el que dice, ya está, the dream is over. Claro. Y qué duro fue eso. Claro. Y decía, no vamos a terminar en Las Vegas, claro, gordos y pelados cantando nuestros éxitos de hace 30 años. Claro. Claro. Qué duro era él con su propia obra, ¿no? Era muy autocrítico, pero lo más notable de él es cómo valoraba su libertad personal, artística. Sí. Porque cuando en el 75 hace un alto por 5 años para hacer vida familiar y hornear pan. Sí. Y criar a John. Él dijo, me siento libre de nuevo como a los 15 años. No tengo contrato firmado, no tengo que lanzar discos, no tengo que dar conferencias. Y fue en ese sentido otra vez un adelantado y disfrutó de su vida plenamente en esos 5 años, que se cortan con el asesinato. Claro, y cuando estaba volviendo, en el momento que él quiso volver, me quedo pensando, Daniel, que Spinetta tuvo una pelea muy grande por sus tapas. La primera es un dibujo de él, de almendra, y el sello ya le dice, no, vamos a poner una foto, y se impone él. O sea, un poco la visión de Lennon, ¿verdad? Sí. Su libertad creativa. Claro, sí. Esos apóstoles de la música, algunos surgidos de Estados Unidos, y particularmente con la música inglesa, que tuvo un refinamiento más sensual y más intelectual que la música, a mi gusto, norteamericana, pero también la influencia de la postura del rock frente a la violencia en la guerra de Vietnam, más la postura de la paz también de John Lennon, por la cual querían siempre extraditarlo de Nueva York, es lo que impregnó a el movimiento de rock argentino y a Spinetta, entre otros, por la paz. Por eso siempre pienso que el rock argentino no tuvo adscripción política porque tenía una posición primaria en el medio, que era la paz para un entendimiento. Y no entendía la política, yo también la entiendo así, será porque soy un hijo de esa generación, porque entiendo la política como algo global y no como algo doméstico. Me parece que las cuestiones domésticas son cuestiones administrativas, pero la gran política es la política del mundo, y la gran política no es la política, sino que es la cultura y el arte. Claro. De ahí la importancia que yo, por lo menos, le adjudico un poco parcialmente a posturas como la de Spinetta, a posturas como la de John Lennon, y que aparte todos somos hijos de los soportes tecnológicos, aún creyéndonos absolutamente libres, como vio John Lennon, somos hijos de la tecnología, de la mega difusión, de los megamedios que te toman y te hacen un objeto. Claro. Que, suponiendo que sos un artista, te venden por debajo una cantidad de productos. Claro. Sí. Esos productos se terminaron con las revistas y con la discografía, también en el mundo digital, que también fue a mí lo que me llevó a una especie de Lennon, recluyéndome del mundo de la música, me recluía mi gran amor, que fue la lectura y que es ahora la escritura, que más o menos desde 2010 me dedico a escribir, a ser un gestor cultural,
a tener programas de radio de literatura, de música. Claro, ahí voy a hacer la pausa. Además fuiste nombrado personalidad de Buenos Aires, ¿cómo es? Ciudadano ilustre. Sí, algo de eso, por la legislatura. Ajá. Y hubo unos compañeros muy interesantes, como Claudio Gavis, Alejandro Medina, Ricardo Solé, y bueno, muchos escritores. Alejandro Medina, muy amigo de Micho Oliva. No, muy amigo, el bajista de Manal. Sí. Un amigo que tuvimos acá también muy querido argentino, que era amigo de todos ellos, de Moro, claro, de Papo. De Papo mismo. Sí. Sí, por suerte, eso en realidad implica el reconocimiento de la Argentina al movimiento de rock argentino. Y también a las letras. A mí me la dieron por mi actividad cultural, ¿no? Porque en los últimos 15 años hago muchas cosas en pro de la cultura, vamos a ponerla entre comillas, porque si no parece que la palabra cultura, yo siempre soy un disruptivo de la cultura. Es poco tu actitud, Lennon, en el Dakota. Exactamente. Sí. Vamos a hacer la pausa rápidamente porque queremos seguir hablando con Daniel Ripoll. Una riquísima charla. Le quiero preguntar también, Oscar, sobre este tema de Plaza Francia, la Galería del Este, ese movimiento argentino, después de los primeros festivales, porque hasta sé que vivías en Recoleta. Claro. Ahí nomás cerca. Sí. Yo me acuerdo, a ver la Color Humano al ópera a las 11 de la mañana, porque no le daban otro horario. Claro. Y si Billy Bond dijo, no, rompan todo. A la vuelta de la pausa, le preguntamos. Estamos con Óscar Vicente Escabón entrevistando a Daniel Ripoll, más que nada escuchando, porque es una delicia, un gusto escuchar estas anécdotas que tienen que ver con una época que también obviamente influyó en Paraguay y en toda Latinoamérica a través de la revista Pelo. Pero tantas cosas sabemos y otras son también leyendas urbanas que da gusto preguntar. Y te dejé picando ahí esa época de los primeros festivales Barrock, la Plaza Francia, Rompan Todo, donde se enoja Tito Lectour con el rock, porque eran en Luna Park, aquel recital. ¿Qué recordás de esa época? Bueno, de Plaza Francia ahí nace el rock. El rock nace en la clase media argentina, que era la clase informada, la que tenía lecturas, que traían discos, vinilos del exterior. Y eso es un poco el ambiente del año 68, cuando sale Pelo, Instituto de Itela. Hace 15 días fui a dar una conferencia en la universidad, hoy Universidad Torcuato Di Tella, muy prestigiosa, que tiene un departamento de rock. Pero recuerdo que en aquella época, en el Instituto Di Tella, tenía un laboratorio de rock. Y en ese laboratorio de rock había un chico que tenía una banda que se llamaba Grupo de Gastón, que hacían experimentaciones musicales, sonidos, así como, por otra parte, hacían experimentación con teatro nuevo. De ahí salió Marta Minujín, de la que eran todos muy amigos. Claro. De un cuadro firmado en casa por Marta Minujín. Era Renata Sushin también. Renata Sushin también, creo. También Renata Sushin, pero ya de los 80. Más con la máquina de hacer pájaros. En este momento estaban Marta Minujín, Jorge de la Vega, un pintor muy cotizado también, con el cual hicimos una historieta juntos. Todo el mundo del Di Tella, en ese laboratorio rock, se les ocurrió invitar a tocar a unos pibes que estaban haciendo cosas raras, Almendra y Manal. Y tocaron ahí en el Instituto Di Tella, en la calle Florida. ¿Y el Instituto Di Tella dónde estaba? Estaba cerca de Plaza San Martín. En Plaza San Martín estaban los teatros Under. En Plaza San Martín estaba la redacción de Pinap. Y todo eso se conectaba muy cercanos con la Plaza Francia, ahí en Recoleta. Claro. Que es donde iban a tocar los domingos a la tarde, a tomar el sol, sobre todo en las tardes de invierno, que pega ahí muy fuerte. Y a la vuelta estaba lo que se llamaba La Cueva. La famosa Cueva. Que venía a La Cueva, que fue un lugar muy pequeño, que también tuvo Billy Bond, en algunas ocasiones, también la tuvo Sandro, y que en realidad era un bar de copas donde se hacía jazz y que los rockeros fueron tomando a poco. Claro. Y el otro bar donde se juntaban los rockeros era por esa misma avenida, Pueyrredón, pero más hacia el centro de la ciudad, donde inicia la calle Pueyrredón, estaba la Perla del Once.
confitería donde se crea la balsa. En el baño de la Perla La Balsa, Tanguito y Lito Nevia compusieron La Balsa, que fue el disco inicial del rock argentino. Pero, como yo soy un fanático de la literatura y leo nunca lo suficiente, pero mucho, y sé bastante de Borges, me doy cuenta que en esa misma confitería, pero 30 años antes, había nacido otro de los grandes temas icónicos de la Argentina, que se llama La Milonga de Jacinto Chiclana, escrita por Jorge Luis Borges en ese lugar, nombrando las torres de Valvanera que todavía están. Así que bueno, ahora estoy gestionando culturalmente poner las placas conmemorativas de la balsa y de la Milonga de Jacinto Chiclana. ¿Cómo se unen? Claro. Qué lindo. Época, ¿no? Íbamos a Buenos Aires también en esa época, Oscar, a buscar algo, ¿verdad? Íbamos porque Buenos Aires era una meca de conocimiento en esa época. Creo que era la ciudad con más cultura de América Latina, lejos. Sí. Y para nosotros llegar a Buenos Aires era llegar a Europa. Estamos hablando de los años 68, 70. Sí. Tenía una fuerza intelectual, cultural fenomenal e industrial también. Era una potencia. Era lo que quedaba de la Argentina de la gran época, ¿verdad? Claro. Hoy lamentablemente creo que eso se deterioró bastante. Sí. Pero en esa época llegar a Buenos Aires era llegar a París. Esa es la verdad. Sí, bueno, todo eso es reconocidamente así. Me dispara una cantidad de ideas sobre lo que significa Buenos Aires, los países y cómo va a devenir el mundo, ¿no? Yo creo que el mundo antes eran las ciudades feudales, sobre todo las ciudades alemanas o París o Roma o las ciudades italianas, Florencia además. Somos el mundo de las ciudades. Pero también el ahora, y lo digo siempre desde la música, ya tenemos una música planetaria que fue el rock, que nos demostró cómo podemos unirnos en sentimientos. Y creo que la gran patria que tiene el rock nacional y que lo hizo desarrollar argentino es la lengua. Claro. Si la patria es la lengua, es el idioma. Correcto. Y nuestra primera patria es el idioma. Y en nuestro idioma nosotros tuvimos nuestra primera gran patria, que se llamó el Virreinato de Río de la Plata, por primera vez fundado como región por la ciudad de Asunción, madre de ciudades. Así mismo. Qué bueno que lo digas. Buenos Aires es tributaria de Asunción. Salen de Asunción a fundar a Buenos Aires. Y yo creo que esta ciudad europea que se logró en Buenos Aires merced a la inmigración, sí, y que logró ese esplendor que todavía tiene, sí, por lo menos en el plano cultural, que a mí me importa, esa patria grande que está basada en la lengua, que conforman 500 millones de personas en el mundo, tenemos acá algo que estamos desperdiciando y que ya tuvimos, que es el Virreinato del Río de la Plata, que tiene Uruguay, las misiones jesuíticas, sí, Paraguay, Bolivia y Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Por qué estamos desperdiciando en manos de unos señores que hace 200 años dijeron vamos a dividir a estos para que no sean potencia? Sí. ¿Cuánto estamos desperdiciando de nuestra potencialidad económica, geográfica, industrial y sí, cultural por no unirnos a través del arte y la cultura? Porque fuimos divididos, no estamos divididos, sí, fuimos divididos. Qué interesante. Pero esta es una patria única. Interesantísimo, Daniel, porque también eso nos lleva a que Paraguay tiene una historia muy rica, como sabrás, y también de muchos padecimientos. Y alguna vez con Oscar hemos hablado del tema. Tenemos el privilegio de poder captar la cultura argentina, la brasileña, obviamente las culturas europeas y anglosajonas. Es como que nos ubicamos en un lugar donde pudimos absorber bastante. Claro. Y eso ayudó mucho, obviamente. Y yo me quedé con la impresión de esos primeros años porque vi
ese comienzo. Y como vos dijiste al comienzo de la primera charla, convengamos que eran todavía una tribu. Sí. A mí me encantaba ver, porque eran todos muy raros, pelos largos, ropas de colores. Te conté, fui a ver La Color Humana a las 11 de la mañana. Claro, cuando no se podía más tarde. No se podía, estaba prohibido. El rock estaba prohibido en los teatros. Sí. Había ocurrido lo del Luna Park. Fue mucho tiempo un fenómeno marginal el rock en Argentina. A pesar de todo lo que ustedes hacían, había una resistencia también del establishment. Claro. Hoy la revista Pelo está en el Congreso de la Nación, reconocida por la legislatura, en lo que mencionaste hace poco, y por muchas otras cosas. Y yo quiero llevar ese reconocimiento a la expansión, no de Latinoamérica, porque el rock nacional, debido a esa potencialidad cultural que tuvo la Argentina o Buenos Aires, pudo producir un movimiento como ese. Y si lo pudo producir, es porque también es heredero de todas las tradiciones que fuimos mamando. Para todo eso hay que tener una base cultural y educacional. Porque yo le comentaba en un momento a Mario que si yo no hubiera tenido una base de público lector, no hubiese tenido revista. Claro. Entonces, fíjate vos la importancia que tiene la cultura, el arte y la educación expandidas en países que pudieran ser potencias cada uno y juntos, y no lo somos, porque lo que Buenos Aires tiene, otro carece, y carece Buenos Aires de otras cosas que el otro país tiene. Entonces ya somos un poco grandes, tenemos nuestras culturas, nuestra música, nuestra tradición, pero tenemos la misma lengua y la misma forma de ver las cosas. Esto lo demuestra. Que el mundo que se está aglomerando como la Unión Europea, como en este momento se está viendo seriamente la Unión de Países Centroamericanos, como es Estados Unidos, que es un continente en sí mismo. ¿Y por qué nosotros vamos a despreciar este potencial maravilloso que tenemos? Y me refiero a la cultura. Fíjate vos cómo una revistita de los años 70 fue entrando culturalmente a Lima, a Paraguay, porque tenemos la misma lengua, la misma religión, si vos querés, como conformación intelectual, y cómo las cosas fluyen y se funden. Y yo no entiendo por qué esto es Paraguay y lo otro es la Argentina. Somos todos lo mismo. Me gusta esa mentalidad integradora y me recuerdo, Oscar, antes de la pausa, que esperábamos las revistas y comprábamos 5, 6, 7 revistas en los años 70, 80. Los kioscos en Buenos Aires eran una biblioteca. Pero te podía quedar horas enfrente a un kiosco en Buenos Aires. Revistas de rock, revistas de cultura, de cine. Sí. Yo compraba El Expreso Imaginario también, claro, disco, algo así. El Expreso Imaginario. Mira, Mario, en todo lo que he estado viajando últimamente, la última ciudad donde se encuentran todavía kioscos, así con revistas múltiples, es en Madrid o España. Todavía siguen habiendo revistas editadas de todo tipo serían los últimos bastiones. Los últimos bastiones. Y son los kioscos tradicionales de Buenos Aires de antes. Claro. Esos que se abren así. Y bueno, tenés 2000 tipos de revistas diferentes. Comprábamos alguna que otra erótica también, pero las escondía. Tengo que hacer la pausa y ya volvemos con esta charla tan interesante con Daniel Ripoll, tan cálida además, con alguien que para nosotros tiene una importancia muy relevante, por lo que él decía, por esa revistita. Lennon decía el grupito ajustado de Liverpool. Bueno, por esa revistita que sin embargo fue tanto para nosotros como fue Pelo. Ya volvemos con nuestro invitado. Recordábamos con Oscar Vicente que las revistas eran parte de nuestro universo. El gráfico no olvidamos mencionar. Sabíamos todo quién jugaba en River, en Boca, Independiente,
Era el ejercicio de leer algo bien escrito también, Oscar. Claro, claro. Eran grandes periodistas. Eran de una calidad editorial espectacular. Exacto, la gráfica. En términos de los escritos en sí, la calidad de las fotos. Sí. No, eran publicaciones de nivel. Sí, uno compraba 4 o 5 revistas a la semana. Sí. Me acuerdo de automovilismo, me gustaba Parabrisas Corsa. Sí, No sé por qué, pero quería leer también sobre eso. Pero era la calidad del producto. Bueno, quiero recordarte que de la redacción de Pelo salieron grandes escritores y grandes periodistas. Ajá. Muchos, algunos en Europa, hoy cumpliendo funciones, columnistas. Fue una escuela. Además de músicos, claro. Son jóvenes que después siguieron. Los más grandes fotógrafos de la Argentina estuvieron en Pelo. Debutaron trayendo una fotito de un recital de barrio y nosotros le dimos vuelo y fueron los grandes fotógrafos de hoy. ¿La tapa quién hacía? ¿Vos? Nosotros llegamos a tener un estudio fotográfico. Ajá. Donde se han fotografiado desde Soda Stereo, Charly García, Luis Alberto Spinetta, los Box Day, todos. Claro. Teníamos un estudio grande como este. Uh-huh. Y lo tuvimos muchos años. Al principio no teníamos estudio, no teníamos nada. Fuimos una aventura en el sentido real de la palabra adventure, ¿no? Que es también una empresa como si fuera la conquista de, ¿no? Y nosotros fuimos a la invención del público, porque nosotros no teníamos público. Había creado un mercado. Y por eso hicimos el Festival Barrock. Lo hicimos con ¿En los qué año músicos. hacen eso? En el año 70, 8 meses después de fundar la revista. Increíble. Increíble, Mario. Sí. En el 70. En el año 70, noviembre del 70. ¿En el velódromo? En el velódromo. De Buenos Aires. Conseguido gracias a que hice amistad en el Instituto de Itela con el director de la parte de teatro experimental del Instituto de Itela, que fue después asesor del municipio de la Ciudad de Buenos Aires y que me lo cedió por abajo. Si yo le decía que era un festival de música sin decirle qué. Claro. Sí. Y bueno, y ahí con los músicos, me acuerdo con Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra, estar arriba en la tribuna del velódromo y ver venir desde la estación de tren Pacífico la tribu, ¿no? Claro. De tipos de pelo largo, las chicas con flores, Qué con bárbaro. vestidos jipones largos. Y esto contrasta con lo que yo te dije, y vos me preguntaste de dónde había empezado el rock en Plaza Francia, y yo te dije que el público era de clase media. Lo que hizo que el público fuera general fue la revista. Que masifica. Porque el rock no iba a la radio, no iba a la televisión, no salían los diarios, no salía en Gente y la Actualidad, solamente salía en Pelo. Y Pelo llegaba con su distribución a Quilmes, a Loma de Zamora, a Ciudadela, a Morón. Iba Todo el Gran llegando a Buenos Aires. todo el Gran Buenos Claro. Aires. Cuando hicimos el festival empezó a venir toda esa tribu y el rock se hizo popular ahí. Qué increíble, ¿no? Que estamos Y hablando. vimos venir, me acuerdo como si fuera hoy, que estaba con Edelmiro, subiendo ahí, ya estaba de separado Almendra. Claro. Tocó en varios festivales barrock. Y bueno, y después, en ese último festival, que ya nos censuraron y nos sacaron, lo tuvimos que hacer en otro lugar, en el año 72, hicimos el tercero, firmamos el gran videoclip de la Argentina, que se llama el documental Hasta que se ponga el sol, Exacto. por el cual nos dan el Cóndor del Plata 40 años después, por ser la película argentina más vista de la historia. ¿Pero por qué? No solamente porque se daban las trasnoches de los cines constantemente, Sí, sí. como Woodstock, Sí. sino porque explotó en la era de Internet. Claro, increíble esto que cuenta Oscar, porque estamos hablando de más de 50 años atrás. Claro. Sí. Yo recuerdo bien el estreno de Hasta que se ponga el sol. Sí. En esa época había lanzado Pescado Rabioso su primer álbum Sí. y había una escena donde estaban tocando, no sé si en obras sanitarias o en algún lado, y Spinetta entró con una sirena de policía. Sí, fue en el Teatro Olimpia. Sí, en el Olimpia. Que hay un sketch antes de que le meten un balazo a la Es- Lebón. Lebón. Exacto. Y
Fuimos esa todos al imagen cine a ver. me quedó grabada en la... Claro. Increíble. Hay otra escena de La Pesada en un jacuzzi gigante. Claro. Sí. Bueno, voy a preparar una pausita y enseguida continuamos para solucionar un problema técnico, pero esa ya la vimos acá, Oscar, en el Granados, por ahí. Un sonido Sí, horrible. no, acá en Asunción fue. Un sonido horrible. Granado, algo en la calle Estrella. Victoria. Y el sonido era una cosa así. Oscar forma parte de una tribu que cuando se estrenó Let It Be, parece que Let It Be. rompieron las puertas del cine. Sí. De tanta presión. Fue una premiere en trasnoche y se fue en el centro histórico de Asunción de la época. Se fue juntando tanta gente sobre la calle y no terminaba la última versión de la noche. Entonces comenzaron, y los cines tenían... ¿Para ver esta película? ¿Cómo? Para ver el Let It Be por primera vez. Es decir, que yo podría deducir que he producido eso en algún momento. Sí, claro. Generando Claro. situaciones. Claro, era esa misma época, ¿no? Y se empieza, la multitud comienza a apretar contra las puertas de vidrio, después finalmente no terminaba la última sesión, después ya rompieron los vidrios y entramos todos. Sí, Así vos formás parte del club de los que rompieron todo. Exactamente. Rompan todo. Con mi amigo Billy Bond. Como Billy Bond. Hago la pausa rápida y continuamos con Daniel Ripoll aquí conversando en la noche. Daniel Ripoll, editor, escritor, con nosotros, el director de la revista Pelo, el que publicó esa revista que tanto nos marcó, pero hizo muchas cosas más, decíamos. Y no me contestaste, Daniel, no sé si es por diplomacia, pero ¿dijo o no dijo Billy Bond, rompan todo? Bueno, él lo contó muchas veces y está en las redes, ¿no? Sí. Es algo parecido a lo que contaba Oscar en este momento, de que el público en su afán a veces excede las reglamentaciones o las cosas. Claro. En esa oportunidad lo que pasó es que las plateas, que era un festival que no tenía que ver con el rock como no tenía muchos espacios, aceptó hacer un festival, creo que era a beneficio de algún hospital o una cosa así. Sí. Y las plateas no estaban vendidas y las tribunas estaban llenas. Y entonces querían pasar a la platea. Claro. Y entonces acosaban las rejas que dividían la platea de las tribunas y entonces los músicos estaban diciendo que esperen. No obstante que les decían, seguían empujando. Y Billy Bond dijo, bueno, más sí, rompan todo. Como diciendo, muchachos, ya se lo dijimos. Y claro, la gente quería ir a lo que estaba vacío, a estar junto a los músicos. Claro. Si tenían razón, ¿no? Pero no te olvides que había un tema de los Shakers que se llamaba Break It All. Ah, sí, ¿Se acuerda? Pero bueno, fue una anécdota fundacional. Billy está haciendo ahora un show que hizo el año pasado y creo que lo va a hacer también, con mucho éxito. Mucho tiempo en Brasil también Billy Bond. Sí, es un empresario que ha producido las grandes comedias de rock y music hall en Brasil. Es un gran productor. A ver, nombres fundacionales. Pajarito Saguri, me acuerdo, Morris. Pajarito Saguri, Morris, que está muy bien, vive, está grande, es un poco reacio, muy amigo mío, es un poco reacio a salir a conferencias, que quisimos distinguirlo, y no quiere. No se mueve mucho. Sí, se mueve cuando quiere, digamos. Sí sale a caminar, pero está un poco separado del mundo del rock, toca cuando quiere. Morris es un gran fundacional porque le aporta al rock argentino el tango. Sí. El tono tanguero, el tono urbano. Ajá. Muy importante Morris y es muy importante el sombrero. Pajarito Saguris, un devocional también de la época, pero yo pondría a los 3, 4 grandes, Almendra, Manal, Arcoiris y Box Day, a lo que sumaría todo lo que Billy Bond y Jorge Álvarez produjeron
con La Pesada y todos los discos que hicieron, más la labor de Mandioca. Yo creo que eso, con la figura aislada pero conectada de Lito Nebbia, conforma la historia fundacional del rock argentino. Y después tuvo grandes herederos, muy grandes, no quiero olvidarme, pero seguramente me voy a olvidar, pero claro, notoriamente Soda Stereo, claro, Los Redonditos de Ricota, son los grandes, emergentes, muy reconocidos, sobre todo Soda Stereo en todo el mundo, y toda esa cosa de que todos son cantautores y que profesionalizaron una música con arte, dio un resultado maravilloso que hoy a mí me llena de orgullo en este mismo momento, que hay un grupo argentino más exitoso de todos los tiempos, que se llama Catriel y Paco Amoroso, sí, que están barriendo, sí, el mundo. Un fenómeno. La gente en Tokio canta canciones del rock en español que cantan Catriel y Paco Amoroso. Ya con toda esa mezcla de rap, trap y otros ritmos, que ya es lo que se está escuchando. Pero yo los vi a ellos y enseguida pensé en el Spinetta joven, por ejemplo. Bueno, la interpretación que hizo Catriel de los temas de Spinetta en el Spinetta Day, en el Teatro Colón, te marca la calidad de estos pibes, que aparte son profesores de música, porque estudiaron, sí, música, la calidad y la herencia. Son herederos de una tradición, y esto es lo que hace que los tipos tengan acid rock, trap, rock argentino, rock internacional, jazz. En un set de una actuación vos ves todo el panorama de la música con una disrupción digna de los mejores momentos del rock nacional. Coincido plenamente. Oscar, ¿le viste a los Gatos cuando vinieron a algunos? Sí, lo he visto. ¿Sí? Los he visto a los Gatos, los he visto tocar la balsa. Sí. Los he visto desde el costado del escenario. Ajá. Y me llamó mucho la atención la ropa que tenían. Claro. Las camisas todas, la camisa de los famosas de los 60, sí, los pantalones de satén con un, creo que hacía 48 grados de calor. Y realmente fue fantástico. Las botitas tipo Beatles también. También. Tenían el fantástico. Look. Y el órgano fantástico. Bueno, justamente el día 17 de octubre, en la Universidad de Itela, se presenta Lito Nebbia con Los Gatos Salvajes, que es el pre de Los Gatos, sí, la claro, formación pre, como te digo, en el departamento de rock que tiene de investigación, la Universidad de Itela, que yo estuve hace poco, y bueno, estas cosas académicas ahora están ocurriendo, claro, mucho, ¿no? El rock ya es parte no solamente del ADN, sino también de la academia, claro, de la cultura argentina. Está reconocido. Profundo. Sí, claro. Sí, sí. El conflicto Malvinas. Sí. Evidentemente, es muy desafortunado esto porque hablamos de una tragedia, donde fueron a morir chicos allá en el sur, injustamente, pero al mismo tiempo produce un efecto propicio para que se difunda música nacional. Sí. Y pareciera que ahí el rock estaba preparado para tomar ese lugar, el rock argentino. Sí, fue un dilema para mí porque yo no estaba de acuerdo con la invasión de las Malvinas, porque no estaba de acuerdo con los militares, dado lo que me pasó con los militares, la persecución. Tampoco estuvo presente Virus y otros grupos que se pusieron en contra, porque los militares convocaron a un festival solidario que se hizo en Obras, llevando alimentos y demás para enviar a los soldados a Malvinas. Yo me opuse, no participé personalmente, aunque en la revista hicimos la cobertura de lo que ocurrió, pero yo siempre tuve una posición crítica sobre las Malvinas, porque nada de lo que es militar es afín a mí. Y prácticamente obligaron a los managers de los grupos a hacer ese festival. Algunos lo hicieron con agrado, otros con desagrado participaron, y otros como Virus, que tenían un hermano desaparecido,
Se negaron. Directamente. Perdía la guerra. Yo, que había dejado de hacer el Festival Barro, lo vuelvo a hacer para que hiciéramos entre los grupos de rock un festival por la paz y para terminar de sacarle el basamento de legitimidad que estos tipos se habían arrogado. Autoadjudicado. Claro. Hicimos el Festival Barro, que en el mismo lugar, pero en las afueras del estadio, filmamos la segunda película, Buenos Aires Rock, y terminamos con, no sé, 30 o 40.000 claveles tirados entre todo el público, en una gran canción de paz que cantaron todos juntos. Se armó un supergrupo en ese día, que estaban Porchetto, Recuerdo, Patricia Sosa. León Gieco, Patricia Sosa, Piero. Bueno, fue un festival muy importante. Fue como una especie de recomposición de aquello. Exactamente, fue una reivindicación de los grandes valores que siempre sostuvo como idea el rock argentino, en contra de los militares y a favor de la paz. Ahora, pero Daniel, convengamos que las radios a partir de ese momento comienzan a pasar masivamente exactamente rock argentino. Sí, habla un poco de lo que es la comunicación y el terror. También se dijo mucho que había canciones prohibidas durante los militares. Inclusive, hace poco me invitaron a hacer un documental sobre las canciones prohibidas y yo dije que nunca fueron prohibidas. Explícitamente. Claro, el terror lleva a que los directores de las radios se censuraron, incriminaran para no pasar canciones en inglés. Claro. Pero yo recuerdo que cuando Japón entra en guerra, después de Pearl Harbor, con Estados Unidos, ¿qué pasó en Japón? Prohibieron las canciones en inglés. ¿Y a qué apelaron los disc-jockeys de Japón? A una música extraña, claro, de un idioma no reconocible y que se llamaba tango. Desde entonces el tango se hizo famoso y todavía han oído las orquestas de tango hacer giras a Japón. Sí. Así que bueno, eso mismo produjo en aquel caso Hirohito la prohibió, la música en inglés. Y en este caso los amanuenses de las radios prohibieron la música en inglés y entonces eso dio un empujón de lo que era antes una resistencia, comenzó a ser parte de la cultura, ¿no? Y que habla a veces de lo hipócrita en lo que nos obligan a convertirnos cuando el terror y no la democracia es lo que manda. Interesantísimo el análisis que haces. La verdad que nos sirve muchísimo para entender. Acá también ocurrió algo parecido en el sentido de que se comenzó a pasar más música argentina. Muchas radios acá pasaban solamente música en inglés. Y también después propició ese movimiento local que ahora creció muchísimo de rock paraguayo. Claro. Oscar, evidentemente que todo lo que nos cuenta Daniel habla de que el rock finalmente se convirtió en un lenguaje universal. Hoy ya hablamos como algo general. Ya no somos más una tribu, me parece. Yo creo que sí. Comenzamos de la misma manera que describió Daniel, con un grupo muy pequeño de gente que éramos los que estábamos allí. Sí. Y hoy creo que tuvo un efecto universal de vuelta. Creo que ahí la importancia de los Beatles fue un cambio brutal, porque fue la primera banda, el primer grupo de rock que tuvo un efecto que trascendió continentes, países, lenguas, países árabes, pasaba música. Curiosamente van a Japón en la última parte, ¿te acordás? Claro. Y ahí deciden. Claro. Y en Filipinas, que pasaba muy mal. Muy mal. Y eso creo que hoy es un lenguaje universal común que nos une a nosotros. Sí, y en la Unión Soviética también se escuchaban los Beatles. Sí, había... Pero de manera clandestina casi. De manera clandestina, claro. Pero no, en ese sentido el efecto, sobre todo en la parte de las comunicaciones, cómo se fortaleció en esa época, las comunicaciones que permitieron
que nosotros los conozcamos. Claro, los soportes. Claro. Los soportes dictaminan todo. Claro. ¿Por qué las canciones de la época del disco, de estas comunicaciones, duran 3 minutos? Porque era lo máximo que abastecían. Entonces, claro, los músicos se acostumbraron a componer canciones de 3 minutos. ¿Por qué no escribir canciones como Beethoven? Claro, claro. Porque el soporte hace a la condición de cada expresión. Claro. Y ahora que el mundo es digital, salieron, y el disco además no existe más, salieron todos los músicos a tocar. Hay giras por todo el mundo, sí, y salieron los nuevos grandes negreros de la humanidad a hacer festivales, mega festivales, con mega recorridos en el mundo, que son los Lollapalooza, todos los nombres, sí, que tienen contratados a los músicos para que en lugar de vender discos, vender shows. sí, Sí. ¿No? Sí. Y entonces yo digo, en la época de los Barros, nosotros teníamos oyentes o asistentes, pero los festivales de hoy, como el Lollapalooza y otros, el público son clientes. sí. Son Claro, clientes de sí. productos Bueno. y no se dan cuenta que están comprando un producto Sí, sí. específico mundial. Bueno, esa es la historia de la humanidad. La industria siempre Claro. va a tratar de... está pasando también con los portales, Spotify y con todos estos, Sí. que le pagan poquísimo a los músicos. Casi Claro, nada. Claro. Pero bueno, el formato siempre ha condicionado al producto artístico, porque ahora que le sacaron el objeto más la materia, como a mí mismo, yo no tengo más revistas, tampoco hay más Claro, discos, sí. Claro. el formato es lo que condiciona. Claro, claro. ¿No? Así que hay que adaptar todo al nuevo formato y bueno, en eso estamos. Yo lo que lamento, Daniel, es que se haya perdido esa esencia que teníamos al recibir un vinilo y mirar la tapa y cómo se vestían y la ropa, Sí. y tocarlo. Y Claro. después, por supuesto, en la contratapa vos podías ver quién tocaba qué. Mucha técnica. Yo hoy no sé cómo los jóvenes, si saben o no saben quién está tocando el bajo, cómo van a identificar a un guitarrista. ¿Vos te acordás que pillábamos, por ejemplo, que ponían un seudónimo, Harry Georgeson? Sí. Era George Harrison, Claro. que por contrato no podía poner su nombre. Claro. Nosotros nos comunicábamos, che, mira que está Claro. Harrison ahí, ¿eh? O sea, porque leíamos ahí. Sí, sí, sí. Claro. Todo eso desapareció. Yo creo que ni Desapareció. me importa ya a los chicos ahora eso. Sí, sí, sí. Para nosotros era fundamental. esa Era información. fundamental. Y si nos encontrábamos ahí, buscábamos en pelo. La verdad que nos quedan miles de preguntas, Oscar. Pero vamos a seguir disfrutando en el búnker más tarde. ¿Cómo no? Gracias, Oscar, en serio, por jugarte a esta Por favor. idea de traerlo a Daniel. Un honor. No, por favor, muy agradecido y muy divertido con las preguntas que me hace, que realmente tienen un enfoque y aparte un conocimiento de lo que es la música internacional y la música argentina de tu lado. Sí, era un poco ponerte a prueba, pero no malintencionadamente. ¿Pasé la prueba? No, porque vos explicaste bien. Vos tenías que estar en varios lugares del mostrador, no solamente. Y la verdad que lo hiciste de una manera extraordinaria. Daniel, en serio, gracias. Y me parece que está faltando una biopic tuya o una pequeña autobiografía. Yo dije, le decía a mi mujer, y yo era el hombre indicado, que estaba en el momento indicado. Y ella me dijo, no. Otra persona en tu lugar hubiera hecho otra cosa. Vos hiciste esto. Claro. Sí, Esa es cierto. es mi biopic. Claro. Pensalo. Porque además las mujeres siempre tienen la razón. Así que, pero sería lindo, porque sé que contaste hoy un 3%, 4%. Yo creo que hay mucho más. Y habrá también historias prohibidas que van a ser muy divertidas de escuchar. Gracias, querido Daniel, por venir. Gracias por la invitación y gracias por el programa. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Daniel. Un gusto. Oscar Vicente, un placer. Muchas gracias. Nos queda pendiente Oscar Vicente Remembers. Oscar, Ok. que estamos planeando hacer, contando un poco también esa historia de mi querido amigo en tanta actividad que él cumple hace tanto tiempo. Bueno, gracias, gente, en serio. Esto fue un gusto que nos dimos, que queremos que ustedes también disfruten, que es repasar un poco nuestra propia historia. Qué hacíamos de jóvenes, cómo evolucionamos culturalmente y aquella revistita que, como dice Daniel, nos influyó muchísimo para ser lo que somos hoy, con nuestras virtudes y defectos. Gracias, buenas noches.